Era domingo por la mañana. Como cada semana, Sofía se arreglaba con esmero. Se ponía su vestido más sobrio, recogía su cabello y se perfumaba levemente. No por vanidad, sino por respeto. Ir a misa era para ella un acto sagrado. Desde pequeña, le habían enseñado que recibir la Eucaristía era lo más grande que podía vivir un católico. Y ella lo creía, lo sentía, o al menos eso pensaba. Pero desde hace meses algo extraño ocurría. Comulgaba y no sentía nada, ni gozo ni paz. A veces incluso salía de la iglesia con un vacío inexplicable, como si algo estuviera mal y no pudiera decir exactamente qué. Caminaba de regreso a casa preguntándose por qué su alma no se llenaba. ¿Acaso no estaba haciendo todo bien? Rezaba cada noche. Ayudaba en el grupo de la parroquia. No hablaba mal de nadie. Entonces, ese día, la misa parecía como todas las demás, hasta que el sacerdote subió al púlpito y comenzó la homilía. No era su tono habitual, ni su discurso suave. Su voz era grave, firme, como si estuviera hablando con urgencia. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de algo que nos puede alejar de Dios incluso cuando creemos estar cerca de Él. Comulgar con el alma herida, con pecados graves no confesados. Sofía sintió un escalofrío. Su espalda se tensó. No sabía por qué, pero esas palabras le pesaron en el pecho. El sacerdote continuó. El Papa Francisco nos ha recordado con claridad. No basta con cumplir los ritos si el corazón sigue cerrado. Si la comunión no va acompañada de conversión, puede endurecer el alma en lugar de abrirla a la gracia. San Pablo fue aún más tajante. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, esas palabras no son una metáfora, son una advertencia espiritual. Sofía bajó la mirada, sintió una punzada de vergüenza, aunque no sabía por qué exactamente. ¿Había algo en ella que no estaba bien con Dios? El sacerdote entonces enumeró 5 pecados que dijo debemos confesar antes de recibir la Santa Comunión si queremos recibirla con un corazón limpio, reconciliado con Dios. Sofía comenzó a sudar, no por calor, sino por una inquietud que le nacía desde el alma. Era como si algo que llevaba años dormido en su interior despertara al escuchar esas palabras. Y entonces, el primer pecado fue nombrado. 1. Faltar a misa sin causa grave. El sacerdote explicó que muchas personas, por comodidad o simple pereza, deciden no ir a misa, olvidando que no es una opción, sino un mandamiento. Cada vez que dices «no tengo ganas», sin una razón real, estás rechazando el sacrificio de Jesús, dijo. Sofía se acordó de aquel domingo en el que se quedó viendo series hasta las 2 de la tarde, sin querer moverse de la cama. Se dijo a sí misma que Dios lo entendería. Pero ahora, esas palabras sonaban como una excusa. 2. Pecados contra la castidad. Sofía tragó saliva. Vivía con Daniel desde hacía 3 años. Se amaban, sí, pero no estaban casados. Siempre pensó que eso no importaba tanto, que lo más importante era el amor. Sin embargo, el sacerdote fue claro. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando lo usamos fuera del orden sagrado, no solo herimos nuestra dignidad, sino también nuestro vínculo con Dios. Se sintió expuesta, desnuda ante Dios. Nunca había pensado en su relación como algo malo, pero en el fondo había días en que sentía que su alma se alejaba más, que su oración perdía fuerza. 3. Uso de anticonceptivos artificiales. Eso la descolocó. ¿De verdad era pecado? Siempre creyó que era una decisión personal, pero el sacerdote lo explicó con calma. El amor conyugal está llamado a ser fecundo.
Cuando cerramos a propósito la puerta a la vida, cerramos también la puerta al plan de Dios. Recordó las veces que ella y Daniel habían hablado de no tener hijos por ahora, porque no era conveniente. Sintió que esas decisiones estaban marcadas más por el miedo que por la confianza en Dios. 4. Aborto o colaboración con él. Sofía pensó en su amiga Clara. Años atrás, Clara quedó embarazada tras una relación corta y sin compromiso. Ella la acompañó a una clínica sin juzgar, sin opinar, solo apoyando. Nunca más se habló del tema, pero ese recuerdo volvió como un rayo. El sacerdote dijo: peca no solo quien realiza el aborto, sino también quien calla, quien paga, quien aconseja, quien acompaña sin oponerse. El silencio también es complicidad. Por primera vez sintió que había sido parte de algo que dolía profundamente a Dios. 5. Falta de perdón. Aquí fue donde su alma se quebró. Sofía llevaba años sin hablarle a su hermana menor. Un conflicto familiar terminó en gritos, en heridas no curadas, en orgullo mantenido. Ya no me importa, solía decir, pero sí le importaba. Lo sabía, y esas palabras del sacerdote la desgarraron. Si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Ese día, Sofía no comulgó. Se quedó sentada en su banca con el rostro entre las manos. Las lágrimas comenzaron a salir una tras otra, sin detenerse, no por tristeza, sino por despertar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que Dios no la quería perfecta, la quería honesta. Quería que se acercara con el alma desnuda, dispuesta a sanar. Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto, apagó las luces y se arrodilló. No había palabras, solo susurros desde el alma, y entre lágrimas repitió 3 veces: gracias, perdón, confío. Porque entendía que la confesión no es castigo, es un acto de amor. Y con el corazón latiendo fuerte, supo que algo comenzaba a cambiar. Al día siguiente, Sofía despertó con una sensación extraña. No era paz todavía, pero sí una especie de claridad que hacía tiempo no sentía. Algo había cambiado. El recuerdo de la homilía aún retumbaba en su cabeza, pero ya no como un regaño, sino como un llamado urgente. Desayunó sin hambre. Caminó por la casa descalza, con la Biblia abierta sobre la mesa, como si esperara que las palabras saltaran solas para darle una respuesta. No sabía por dónde empezar. No era que no creyera en la confesión, simplemente la había olvidado, o más bien, la había evitado. Siempre le pareció que era para los que cometen pecados graves, no para gente como ella, que intentaba vivir con decencia. Pero ahora entendía que esa excusa era su trampa favorita. Esa tarde llamó a su amiga Marta, una mujer mayor de la parroquia, de mirada dulce pero firme, de esas que no se andan con vueltas. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?», le dijo, casi susurrando. «Claro, hija. ¿Qué te pasa?». Sofía respiró profundo, como si tuviera que sacar algo atorado desde hace años. «No sé si he estado comulgando como debería. Ayer en misa sentí que algo no está bien. Creo que necesito confesarme, pero no sé cómo». Hubo un silencio corto al otro lado del teléfono, y luego la voz de Marta bajó de tono. «¿Sabes qué, Sofía? Lo que sentiste ayer es gracia, la verdadera, la que duele pero salva. No tengas miedo. ¿Te acompaño?». Sofía no respondió de inmediato. Tenía miedo de hablar, de escuchar, de llorar, de romperse frente a un sacerdote. Pero también sabía que ese era el paso que debía dar. «Sí», dijo finalmente, «quiero hacerlo bien esta vez». El confesionario era pequeño, con cortinas gruesas y un leve olor a incienso viejo. El sacerdote era el mismo que había predicado el domingo anterior, padre Julián, serio, de voz grave, con ojos cansados pero profundamente atentos.
Cuando la vio entrar simplemente dijo: «Dios te espera, hija. ¿Hace cuánto no te confiesas?» Sofía bajó la mirada. «No lo recuerdo. Años. Y cuando lo hacía, solo decía lo básico. Nunca me detuve, de verdad». «Entonces, hazlo ahora», respondió el sacerdote con ternura. «No estás aquí para ser juzgada, sino para ser sanada. Empieza desde el fondo». Y así lo hizo. Primero confesó el pecado de faltar a misa. No era por enfermedad ni por imposibilidad. Era por comodidad, por flojera, por creer que Dios entendería. Pero ahora entendía que había tratado la misa como una obligación, no como un encuentro. Luego habló de su relación con Daniel. Le dolió decirlo en voz alta. Se sintió desnuda, pequeña, incluso sucia, pero también liberada. Por fin estaba reconociendo lo que antes disfrazaba de modernidad o amor libre. El padre no la interrumpió. Solo escuchaba con el corazón abierto. «¿Y tú crees que Dios te condena por esto?», le preguntó al final. «No lo sé. A veces sí. A veces siento que ya no soy digna. Dios no te condena, pero sí te llama. Porque cuando el amor no es limpio, deja heridas. Tú sientes que tu relación te acerca a Dios o te aleja». Sofía se quebró. No supo qué decir. Después habló del uso de anticonceptivos. Lo dijo con vergüenza, casi en un hilo de voz. Era un tema que nunca le interesó discutir. Pero ahora, después de lo que escuchó, sabía que su miedo a ser madre era también miedo a entregarse del todo a la voluntad divina. Siempre quiso tener el control. Y entonces llegó el momento más duro. Contó lo de Clara, su amiga, el aborto, el silencio, el yo no me meto que la había perseguido por años. No hice nada, solo la acompañé, no quise juzgarla, pero nunca recé por ella, nunca hablé con ella después, nunca le dije cuánto me dolía eso. El sacerdote bajó la cabeza, su voz fue más suave que nunca. A veces, la omisión hiere más que la acción, pero el Señor conoce tu corazón, y si hoy lo reconoces con humildad, Él te perdona. Lo importante es que ahora hagas algo por Clara. Escríbele, háblale, ora por su alma y por la del pequeño que no nació. Sofía no podía hablar, solo asentía con lágrimas. Todo dentro de ella se deshacía, pero no era una destrucción amarga, era una demolición necesaria. Finalmente, confesó lo que más la había cerrado al amor de Dios, el rencor hacia su hermana. Contó con detalle el conflicto, la discusión, los años de silencio, los mensajes ignorados, las fiestas familiares en las que fingía que no existía. Y sobre todo, el orgullo, esa vocecita que le decía: «No fuiste tú la que falló, que venga ella primero». Y si ella nunca viene, ¿vas a pasar el resto de tu vida con esa piedra en el pecho?, le preguntó el sacerdote. Perdonar no es olvidar, es dejar de alimentar el veneno. El perdón es medicina para ti. Sofía entendió. Había confesado todo, había llorado todo, y por primera vez en años sintió una ligereza nueva, como si el aire le llegara más profundo, como si su alma hubiera respirado después de mucho tiempo de estar encerrada. El sacerdote le dio la absolución, pero antes le dijo: «Esta confesión no es un punto final, es un punto de partida. Ahora empieza tu verdadera comunión». Esa noche, al salir de la iglesia, no caminaba, flotaba. Y al llegar a casa, Daniel la miró confundido. «¿Estás bien?». Sofía sonrió con los ojos aún húmedos. «Estoy mejor de lo que he estado en años». Y no dijo más, porque algunas cosas no necesitan explicación, solo se sienten. Y lo que sentía era eso que había buscado tantas veces sin encontrar: paz verdadera. Esa noche, después de la confesión, Sofía no pudo dormir, no por inquietud, sino porque su alma estaba encendida. Algo dentro de ella, que por años había estado dormido, había despertado.
Era como si el corazón le hablara con una voz nueva, clara, firme. Miró a Daniel dormir a su lado. Él roncaba suavemente sin saber que algo profundo se estaba gestando en la mujer con la que compartía su vida. Sofía lo amaba, no tenía dudas, pero ese amor, ahora, lo sentía incompleto, como si Dios le estuviera diciendo, ámalo, pero de otra forma, con mi forma. Se levantó en silencio, caminó hasta la cocina, tomó un cuaderno viejo y empezó a escribir. No una carta de ruptura ni un sermón, solo pensamientos, palabras que le venían al alma. Hoy fui al confesionario, no para cumplir, sino para despertar. Dios me habló, me dolió, me limpió, y ahora no puedo seguir viviendo igual. Te amo, pero ya no puedo amarte como antes. Necesito que este amor tenga un altar, no un escondite. Al terminar, se quedó mirando el cuaderno. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. No era culpa, no era miedo, era convicción. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, se lo dijo. Daniel, necesito hablar contigo. Él la miró con cara de sospecha. ¿Pasó algo? Sí y no. Ayer me confesé, después de muchos años, y entendí cosas que no había querido ver. Daniel se quedó callado. No te estoy diciendo que no te amo, al contrario. Pero no puedo seguir viviendo contigo así, como si esto fuera normal, porque no lo es. No para mí, no para lo que creo. Necesito ordenar mi vida, mi alma y nuestra relación, y eso significa que tenemos que hacer las cosas bien. Si queremos seguir, quiero que sea con Dios en el centro. El silencio fue largo. Daniel la miró como si no la reconociera. ¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que casarme contigo? ¿Ya? No, no te estoy pidiendo eso. Te estoy diciendo que, si de verdad nos amamos, no podemos seguir ignorando lo que está mal. Necesito tiempo, espacio. Quiero vivir en castidad hasta que decidamos dar el paso. Y si no lo hacemos, entonces tendremos que dejarlo ir. Daniel se levantó de la mesa, caminó unos pasos, se frotó la cabeza. Parecía una escena de película, pero no había gritos. Solo un silencio tenso, lleno de emociones que ninguno sabía cómo procesar. No lo entiendo, Sofía. De verdad no lo entiendo. ¿Esto es por lo que dijo un cura? No, es por lo que dijo mi alma. Esa frase cambió todo. Daniel no discutió más. No gritó, no se burló, solo bajó la cabeza. Necesito pensar. Yo también. Esa misma noche, Sofía se fue a casa de Marta, la amiga que la había acompañado espiritualmente. Llevaba solo una maleta. No tenía un plan perfecto, solo sabía que no podía volver atrás. Algo había despertado en ella, y aunque le doliera, prefería llorar un tiempo que vivir en una mentira toda la vida. Durante los días siguientes, volvió a la iglesia, no para llenar un vacío, sino para cultivar la gracia. Cada día, después del trabajo, se sentaba en silencio frente al Santísimo. A veces solo lloraba, a veces no decía nada, pero salía distinta. Empezó a leer la Biblia cada noche, no como un deber, sino como una conversación íntima. Cada versículo le hablaba como si hubiera sido escrito para ella, en especial uno: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Eso quería ella, ver a Dios, no solo en la hostia, también en su vida, en su relación, en su futuro. Una tarde el padre Julián se le acercó después de misa. ¿Cómo vas? En paz. Y con miedo, pero en paz. El miedo es normal. Solo asegúrate de que no te frene. A veces el miedo se disfraza de prudencia. Pero si Dios ya te habló, lo peor que puedes hacer es volver a callarlo. Ella sonrió con los ojos brillosos. Gracias, Padre. Y recuerda,
Confesar es solo el primer paso. Vivir lo que confesaste es el verdadero desafío. Días después, Daniel la llamó. Quería hablar. Se encontraron en una plaza tranquila. Él llegó con el rostro serio, cansado. He estado pensando. No entiendo todo lo que estás viviendo, pero te respeto. Y si esto es lo que necesitas para sentirte en paz, no voy a detenerte. Gracias, dijo Sofía con el corazón roto, pero aliviado. No sé si puedo cambiar mi vida de golpe, no te lo voy a prometer, pero si tú decides caminar así, voy a dejarte hacerlo. Y si algún día nos volvemos a encontrar, tal vez sea en el altar. Sofía lloró en silencio. No por tristeza, por entrega. Ambos se abrazaron, largo, con un amor que dolía, porque el amor, cuando es verdadero, también duele cuando se purifica. Esa noche, de nuevo frente al Santísimo, Sofía repitió sus 3 palabras. Gracias, perdón, confío. Y en ese silencio sagrado entendió algo más. Dios no le estaba quitando nada, le estaba devolviendo el alma. Volver a empezar nunca es fácil, y menos cuando lo haces en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin likes. La vida de Sofía había cambiado, sí, pero el mundo a su alrededor seguía igual. La oficina, los grupos de WhatsApp, las reuniones familiares, nada de eso había notado la revolución que ella llevaba por dentro. Al principio, todo parecía soportable. Marta le ofreció su hogar y su comprensión. La parroquia se volvió su refugio y los momentos de adoración su nueva rutina, pero bastó una comida familiar para que la primera piedra le cayera encima. ¿Y Daniel?, preguntó su madre mientras servía la sopa. ¿Siguen peleados? Sofía tragó saliva. Nos dimos un tiempo. Un tiempo. Otra vez con esas cosas tuyas de iglesia. La pregunta cayó como una bofetada. No venía con maldad, pero sí con juicio. Su hermana menor alzó la ceja burlona. ¿No me digas que ahora te volviste monjita? No, pero me volví coherente, respondió Sofía sin levantar la voz. Ay, por favor, soltó su tío riendo. Ustedes, las mujeres de ahora, se complican todo. Si se aman, vivan juntos. ¿Qué importa lo que diga un cura? Y ahí estaba, el relativismo moral que el padre Julián había advertido tantas veces. No es que el mundo niegue a Dios, es que lo rebaja a su comodidad. Sofía no discutió, solo bajó la mirada. No quería imponer nada, pero tampoco iba a seguir justificando lo que ya sabía que le robaba la paz. Esa noche lloró, no porque dudara, sino porque el camino del alma limpia también duele. Y más, cuando sientes que te estás quedando sola. Pero algo dentro de ella era más fuerte que el dolor, la certeza de que estaba en el camino correcto. Los días siguieron. Sofía retomó su trabajo con normalidad. Pero incluso allí, las conversaciones casuales empezaron a pesarle. Los chismes, las bromas sexuales, los comentarios hirientes. Un viernes, su compañera Lucía le mostró un video de una influencer que hacía burla de los católicos. Todos se rieron. Sofía, ¿tú no te ofendes con esto? No me ofendo, dijo, tranquila. Me da tristeza, porque hay gente que no entiende lo sagrado y lo ridiculiza. ¿Pero tú de verdad crees que eso del pecado todavía importa? Sofía la miró con compasión. Sí, porque no es miedo, es amor. Cuando amas a alguien no lo quieres herir, y cuando conoces a Dios te duele decepcionarlo. Lucía no supo qué responder, y aunque nadie lo dijo, desde ese día la empezaron a mirar diferente, como si Sofía se hubiera convertido en un bicho raro, en una fanática, pero ella seguía firme. Cada mañana se persignaba con agua bendita. Había retomado la costumbre después de escuchar una reflexión del Papa Francisco sobre su uso. Ya no era superstición ni rito vacío. Era armadura. Cada vez que salía de casa,
lo hacía con el alma preparada para resistir. Una noche, en 1900, medio de la oración, recordó algo que había escuchado en la confesión. Confesar es el primer paso. Vivir en gracia es una guerra diaria. Y era cierto. A veces la tentación volvía con fuerza, el deseo de llamar a Daniel, de volver a esa vida cómoda, de decir, ya basta, no pasa nada si comulgo así como estoy. Pero entonces se detenía, cerraba los ojos y recordaba aquel vacío que la perseguía después de cada comunión mal vivida, esa espina silenciosa, esa inquietud amarga, y con lágrimas repetía, Señor, líbrame de volver atrás. Un sábado por la tarde, durante la misa, sucedió algo distinto. El sacerdote habló de la gracia de perseverar. Muchos inician el camino, pocos llegan al final, porque el enemigo no se cansa de tentar, pero el alma que resiste es la que recibe las mayores bendiciones. Esa noche, al salir del templo, una señora mayor se le acercó. ¿Tú eres Sofía? Sí, respondió, algo sorprendida. Mi hija me habló de ti. Dice que dejaste un todo por seguir a Dios. Solo quería decirte que eso me tocó, porque hace años que no me confieso, pero tú me hiciste pensar. Sofía no supo qué decir, solo sonrió, porque entendió que su testimonio, aunque silencioso, ya estaba dando fruto. Y entonces recordó algo más que el Papa había dicho en una de sus catequesis. Una comunión sin conversión puede endurecer el corazón, pero una vida entregada en silencio puede ablandar corazones ajenos. Esa noche, frente al Santísimo, volvió a escribir en su diario, hoy entendí que ser fiel duele, pero el alma en gracia puede más que 1000 burlas. No quiero comuniones vacías, quiero encuentros vivos, aunque me cueste. Y al cerrar su cuaderno, sus labios susurraron las mismas 3 palabras, gracias, perdón, confío. Pasaron casi 3 semanas desde la confesión. 3 semanas en las que Sofía vivió con el alma despierta, pero también a la intemperie. Porque cuando decides vivir en gracia, no todo se vuelve fácil. Al contrario, lo invisible empieza a doler con más fuerza. Y así ocurrió con su hermana. Valeria. No se habían hablado en 3 años. Después de la pelea familiar que dividió la Navidad en 2 cenas separadas, ninguna volvió a dar el primer paso. Sofía siempre se dijo que ella tenía la razón, que su hermana había sido injusta, egoísta, hiriente, que perdonar no tenía sentido si Valeria ni siquiera pedía perdón. Pero una noche, mientras rezaba el rosario frente al Santísimo, escuchó algo en su interior. No fue una voz fuerte, sino una certeza silenciosa. ¿Qué clase de comunión buscas si tu alma todavía lleva cadenas? Se quedó inmóvil. Sabía a qué se refería esa frase, a su hermana, a esa herida que llevaba tanto tiempo escondida debajo de la alfombra de la razón. Y recordó lo que dijo el sacerdote. El perdón no es para quien lo merece, es para quien lo necesita. Y tú necesitas soltar. Esa noche escribió un mensaje a Valeria. No fue largo ni dramático. Hola, no quiero pelear, solo quiero decirte que si alguna vez te hice daño, te pido perdón. No espero nada, solo quería decirlo. Lo envió con las manos temblando y luego apagó el celular. Al día siguiente, al despertar, vio una notificación. Valeria respondió, Sofía, no sé qué decir. Me hiciste llorar. Yo también te fallé. Me dolió mucho todo aquello. Y, sí, también te extraño. Sofía se tapó el rostro con las manos y lloró. Lloró de alivio, porque entendió algo más profundo. La gracia no solo limpia el alma, también reconstruye lo que el pecado rompe. Ese fin de semana se encontraron. No hablaron mucho del pasado, solo se abrazaron. Y ese abrazo, sincero, con lágrimas,
Fue más sacramental que 1000 palabras. Cuando uno perdona, Dios se hace presente. Lo supo con certeza, pero ese no fue el único reencuentro inesperado. Un martes por la noche sonó su celular. Era Daniel. No hablaban desde la plaza, cuando se despidieron en paz, pero sin decisiones. Su corazón se aceleró. Dudó en responder, pero lo hizo. Hola. Hola, Sofía. No te molesto mucho. Solo quería decirte algo. He estado yendo a misa. Solo para entender lo que tú vives. Sofía no supo qué decir. Y escuché a un sacerdote que dijo que amar a alguien es también querer su salvación. Me golpeó eso, porque yo siempre te amé, pero no pensé en tu alma y... no sé. No te llamo para volver. Te llamo para agradecerte. Hubo silencio. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Si algún día seguimos en caminos parecidos, me encantaría caminar contigo. Pero ahora, solo quería que lo supieras. Sofía sonrió con el corazón en llamas. Gracias por decirlo y por buscar a Dios. Eso es lo que más me alegra. Colgaron sin promesas, pero con paz, porque a veces el amor verdadero no insiste, espera. Esa noche, al volver a casa de Marta, encontró un pequeño sobre bajo su almohada. Era una nota de Marta, escrita con su caligrafía apretada. El alma que confía en Dios nunca queda sin recompensa, y tú, hija, estás empezando a probar lo que es vivir con el corazón libre. No te detengas. El enemigo siempre intentará devolverte al barro, pero tú ya sabes el camino al altar. Sofía guardó la nota como un tesoro. Se arrodilló una vez más, como lo hacía cada noche, y con los ojos cerrados dijo las únicas 3 palabras que se habían vuelto su ancla. Gracias, perdón, confío, y antes de dormir recordó la frase del Papa Francisco. Una confesión sincera no solo limpia, resucita. Ella lo sabía, lo estaba viviendo. Habían pasado ya 2 meses desde que Sofía se confesó, desde aquel día en que su alma respiró con fuerza después de años de estar sofocada por dentro. Al principio, todo fue luz, todo era fervor. Oraba con ganas. Leía la palabra y sentía que cada versículo le hablaba, cada misa era una experiencia íntima, cada comunión un regalo. Pero luego llegó el silencio. El alma ya no sentía lo mismo. Rezaba y a veces se distraía. Leía la Biblia, pero las palabras no tocaban igual. La Eucaristía, aunque seguía recibiéndola con reverencia, ya no le provocaba lágrimas. Su corazón, que antes ardía, ahora parecía tibio, y fue ahí donde la verdadera lucha comenzó. Una mañana, Marta la encontró pensativa, mirando por la ventana. «¿Qué te pasa, hija?» Sofía suspiró. «No lo sé. Al principio, todo era tan fuerte. Sentía a Dios en cada rincón, pero ahora siento como si me estuviera apagando». Marta sonrió con ternura. Le acarició la cabeza como lo haría una madre. «Es normal. Lo que viviste fue una conversión, y la conversión siempre empieza con fuego. Pero luego llega el momento de la fe verdadera, cuando sigues caminando, incluso sin sentir nada». Sofía bajó la cabeza. «Pero, ¿y si ya no tengo la misma fuerza?» «No necesitas fuerza, solo fidelidad». Esa frase le quedó grabada. Días después, mientras limpiaba la cocina, su celular vibró. Era un mensaje de Daniel. «Estoy pensando mucho en ti. A veces me cuesta entender por qué decidimos separarnos cuando aún nos amamos. No quiero presionarte, pero extraño nuestra vida». El corazón de Sofía se aceleró. Sintió ese viejo nudo en el estómago, esa mezcla de nostalgia, ternura y tentación. La tentación de regresar, de decirse que ya fue suficiente, que Dios lo entendería, que no hay que ser tan radical.
Cerró los ojos, respiró hondo, se sentó en la cama y recordó una vez más las palabras del sacerdote aquel día de la confesión. El alma en gracia es como una copa limpia. No importa cuán brillante sea por fuera, si por dentro se ensucia, el vino sagrado se contamina. Sofía agarró su diario espiritual. Escribió una sola frase: no quiero volver a vivir comuniones vacías por miedo a la soledad. Y no respondió el mensaje, al menos no de inmediato. Sabía que no podía actuar desde la emoción. La fe no siempre es sentir. La fe muchas veces es resistir. Ese domingo fue a misa. El sacerdote habló del desierto, de esos momentos en los que uno no siente a Dios, pero lo sigue, como María al pie de la cruz, como Jesús en Getsemaní. No hay amor más fuerte que el que permanece cuando ya no hay consuelo, porque eso es lo que sostiene la gracia, no la emoción, sino la decisión. Sofía lloró, en silencio, porque esa era ella, una mujer caminando sin muletas, aprendiendo a amar a Dios incluso cuando no sentía nada extraordinario. Esa semana volvió a fallar, tuvo un pensamiento de soberbia, se enojó con su jefa y murmuró palabras que no debía, y por un instante sintió que todo su esfuerzo se había arruinado. Pero al ir a la capilla algo cambió. No corrió a esconderse, no huyó como antes. Fue directamente al confesionario, esta vez sin miedo, sin pena, con humildad. Padre, caí, no en cosas grandes, pero siento que mi alma se está ensuciando de nuevo. El sacerdote la escuchó con cariño. ¿Sabes cuál es la mayor victoria del demonio? ¿Cuál? Convencerte de que una caída pequeña significa que ya perdiste la gracia. Pero Dios no te mide por las veces que caes, sino por las veces que regresas. Sofía sonrió y volvió a confesar. Al salir, se sintió liviana de nuevo, tal vez no con fuego, pero con fe. Y entendió otra verdad que antes no había visto. No hay santidad sin batalla, no hay comunión verdadera sin constancia, y no hay fidelidad sin lucha interior. Esa noche volvió a escribir: Señor, ya no quiero una fe basada en lo que siento. Quiero una fe basada en lo que eres. Y como siempre, cerró con su oración diaria. Gracias, perdón, confío. Era una tarde cualquiera, hasta que sonó el teléfono. Sofía estaba en la capilla, como solía estar últimamente, con los ojos cerrados, simplemente sentada frente al sagrario. No rezaba con palabras, solo estaba ahí, como una hija que no necesita hablar para ser amada. El teléfono vibró. Vio la pantalla. Mamá. Atendió. Sofía, es tu papá. Acaban de llevarlo de emergencia. No respira bien. El corazón se le detuvo. Sintió como el cuerpo entero se le enfriaba. Su papá, ese hombre con quien tenía una relación rota, tensa, distante desde hacía tantos años, ahora estaba entre la vida y la muerte. Y lo peor de todo, no estaban en paz. Colgó sin decir mucho, salió de la capilla temblando. Cogió un taxi sin saber cómo llegó al hospital. Al entrar, vio a su madre llorando en un rincón. Su hermana Valeria, con el rostro pálido, apenas levantó la mirada. Un médico salió. Su padre está estable por ahora, pero necesitamos mantenerlo en observación. Ha tenido una crisis respiratoria fuerte. No podemos garantizar nada. Sofía entró en la habitación. Lo vio ahí, con los ojos cerrados, conectado a máquinas, pálido, tan frágil, y entonces llegó el golpe interior. ¿Y si se muere sin que me reconcilie con él? El recuerdo de su infancia la aplastó. La voz dura de su padre, los gritos, los desprecios, el rechazo. Él nunca se disculpó, nunca aceptó lo que hizo mal, y ella decidió vivir sin él, como si fuera solo una sombra.
pero ahora lo veía, indefenso, y no podía evitar pensar en lo que decía el Papa Francisco. No hay comunión verdadera si el corazón está lleno de resentimiento, aunque justificado. El perdón no es debilidad, es liberación. Sofía se acercó a la cama, le temblaban las piernas, no sabía qué decirle, no sabía si él podía oírla. «Papá», susurró, apenas audible. «No sé si me escuchas, pero necesito decirte algo». Se sentó junto a él, le tomó la mano fría. «Yo te perdono, no porque lo merezcas, ni porque me lo pidas. Te perdono porque yo necesito soltar todo lo que me ha envenenado por dentro. Y si tú también tienes algo que confesar, háblalo con Dios. Él todavía te escucha. Él todavía puede perdonarte». Lloró en silencio. No buscaba reconciliación de cuento, solo cerrar una herida que nunca había dejado sangrar. Horas después, su padre despertó. No hablaron mucho, solo se miraron. Pero en esa mirada hubo algo distinto. No arrepentimiento, pero tal vez una grieta en el muro. Al día siguiente, su padre pidió ver a un sacerdote. No dijo por qué. No dio explicaciones. Pero Sofía supo que Dios ya estaba haciendo lo que solo Él puede hacer. Esa semana fue un torbellino. Entre hospitales, recuerdos y oraciones, Sofía entendió algo que jamás había imaginado. La comunión también es perdón activo, es estar dispuesta a abrir puertas aunque el otro no las cruce. El domingo volvió a misa, y por primera vez, después de tantos meses, sintió algo diferente al acercarse a comulgar. No fue solo emoción, no fue fuego, fue una paz profunda, como si el alma entera se hubiera vaciado de toda espina. Cuando recibió el cuerpo de Cristo, sintió que esta vez lo recibía con todo su ser abierto, sin manchas escondidas, sin rencores disfrazados de razones. Al regresar a su banca, no lloró. Solo cerró los ojos y dijo: «Ahora sí, Señor, estoy toda tuya». Y en lo profundo de su alma entendió lo que tanto tiempo le había costado aceptar. La Eucaristía no es para los perfectos. Es para los que tienen el alma limpia, aunque llena de cicatrices. Esa noche en su diario escribió: «Hoy comulgué de verdad, no solo con Jesús, sino con mi historia, con mi padre, con el pasado, conmigo misma». Y cerró el cuaderno con su oración ya de siempre: «Gracias, perdón, confío». Había pasado un año desde aquella homilía que lo cambió todo. Un año desde que Sofía escuchó por primera vez esas palabras que le dolieron en el alma: «El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor». Un año desde su confesión, desde que dejó la casa de Daniel, desde que decidió dejar de fingir que todo estaba bien con Dios. Un año después, su vida era otra, no perfecta, no libre de luchas, pero plena. Cada domingo, Sofía se acercaba al altar con reverencia. No por costumbre, no por rutina, sino con la conciencia viva de que ese pequeño pedazo de pan no era un símbolo. Era Cristo, era su paz, era su salvación. Ya no lloraba cada vez, pero cada vez sentía algo más hondo, presencia real. Daniel seguía su camino, no volvieron como pareja, pero él empezó su proceso espiritual. Iba a misa, se confesaba, leía las Escrituras, a veces se escribían, no por nostalgia, sino por fe compartida. El amor había cambiado de forma, pero no se había perdido. Se había transformado en respeto, en intercesión. Su padre, después de aquella hospitalización, comenzó a cambiar, lento, a su ritmo. No se volvieron mejores amigos, pero sí padre e hija que se perdonaron. Eso ya era un milagro. Valeria, su hermana, comenzó a ir a misa con ella de vez en cuando. Y en una de esas misas la tomó del brazo y le dijo: «No entiendo todo lo que haces, pero te envidio la paz que tienes».
Sofía le sonrió. No es mía, es de él. Yo solo la cuido. Un día, el padre Julián la invitó a compartir su testimonio con un grupo de jóvenes. Al principio dudó. Le pareció que no tenía nada extraordinario que contar, pero al final aceptó. Y en ese pequeño salón, con chicos que no superaban los 20 años, Sofía contó su historia. Yo comulgaba cada domingo, ayudaba en la parroquia, rezaba, pero no estaba en paz, hasta que entendí que me estaba acercando al altar con heridas que no había querido entregar. Y eso me alejaba más de lo que creía, no por maldad, sino por ignorancia o por orgullo. Habló del pecado, del miedo al confesionario, del dolor de cambiar, del silencio espiritual, de las caídas, de las dudas. Pero también aprendí algo, dijo mirando a todos, que Dios no quiere católicos perfectos, quiere almas sinceras, que se atrevan a confesar, que se atrevan a perdonar, que se atrevan a caminar distinto, aunque duela, aunque te digan loca, aunque te quedes sola un tiempo. Al final uno de los jóvenes levantó la mano. ¿Y vale la pena todo ese esfuerzo? Sofía sonrió, no con los labios, con los ojos. Vale cada segundo, porque comulgar con el alma limpia es probar un pedacito del cielo, en la tierra. Ese día, al regresar a casa, Marta la estaba esperando con una velita encendida. ¿Cómo fue? Hermoso, dijo Sofía. No por mí, sino porque sentí que por fin el dolor tuvo sentido, que cada herida, cada pérdida, sirvió para algo. Se abrazaron, y esa noche, frente al Santísimo, Sofía no pidió nada, no lloró, no escribió, solo se quedó ahí, en silencio, en paz, porque entendió la lección final. La confesión limpia el alma. La Eucaristía la alimenta, pero es la perseverancia en la gracia la que la mantiene viva. Antes de dormir, repitió por última vez, ya no como súplica, sino como certeza. Gracias. Perdón, confío. Y durmió sabiendo que mientras su alma caminara en verdad, su comunión con Dios nunca más estaría vacía.